¿Ya? Espero que estén bien y vamos a hoy día. Hola, hola. Ya chiquillo, empiezo la clase al tiro, ya, para que no tengamos problemas con internet. Profe, ¿cómo está? Bien, gracias. Ya chiquillos, hoy día, mientras ingresan ahí, acuérdense que la próxima semana, el miércoles 7, tenemos prueba. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? En esta clase y la otra vamos a hacer la síntesis de las materias que entran, de los contenidos que entran en la prueba. ¿Ya? Entonces quiero que pongan atención porque vamos a ir viendo, en este caso, preparación para la prueba. Ya chiquillos, vamos a comenzar. Oh, ahí sí. Ya. ¿Se fue? Sí, pero se volvió. ¿Se fue? Ya, ¿me escuchan bien, cierto? ¿Sí? Ya. Ya, chiquillos. Entonces, la síntesis de la primera, gracias, la síntesis de la primera parte. Vamos a analizar, acuérdense que nosotros vimos, la primera son los cambios políticos, vimos la parte del periodo liberal y después la parte del periodo parlamentario, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar con el periodo liberal, ¿ya? Recuerden que Chile fue pasando por distintas etapas, ¿ya? Y primero Chile pasó por la etapa conservadora que llega a su fin, ¿ya? ¿Por qué llega a su fin? Porque se desgasta todo este proceso. Los conservadores habían gobernado Chile por 30 años, ¿ya? Por lo tanto, todo este proceso, más el que se hace muy fuerte la oposición política, o sea, los liberales, hace que el periodo de conservador llegue a su fin y gane las elecciones los liberales, ¿ya? Entonces, los liberales van a gobernar Chile entre 1861 y 1891, ¿ya? Ahora, varias cosas van a influir, ¿ya? Primero que surge una oposición fuerte por parte de los liberales, ¿ya? Y surge también un problema, acuérdense que nosotros dijimos, la cuestión del sacristán, ¿ya? En que un sacristán tuvo un problema con el sacerdote de la Catedral de Santiago, con el párroco, y eh, lo despidieron como sacristán y él apeló a la justicia y a la Iglesia Católica, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí corrían, no era una cosa lo decidía la Iglesia Católica y también lo podía decidir la justicia civil. Entonces ahí intervino el Estado, ¿ya? Porque el Estado tenía lo que se llamaba patronato, o sea, el Estado intervenía en las situaciones de la Iglesia, cosa que ahora eso no existe, ¿ya? Y por otro lado, una razón también en que llega a su fin el periodo conservador es que los conservadores se dividen. Unos apoyaban al Estado y otros apoyaban a la Iglesia. Entonces se dividen, ¿ya? Y se funda el Partido Conservador o Ultramontano y el Partido Nacional o Monbarista. Que esos dos partidos ustedes tienen que haberlos puesto, y de hecho lo pusieron en la tarea que yo les di, el trabajo que yo les di, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué pasa? En 1860 dice, conservadores y liberales formaron la fusión, o sea, la unión liberal-conservadora, y lograron el triunfo de José Joaquín Pérez, candidato de consenso, o sea, un candidato que llegó a ser candidato por acuerdos entre los liberales y los conservadores, apoyado por varios sectores. Una vez en el gobierno, los liberales pusieron fin a esta fusión o coalición. En 1871 lograron la elección de un candidato propio, Federico Errázuriz Sañardo. Esto puso fin al predominio conservador y dio inicio a la hegemonía o dominio liberal en Chile, periodo en el cual se destaca la rivalidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. Recordemos, Ejecutivo es el presidente de la República, Legislativo es el Congreso o Parlamento. Entonces ellos siempre van a estar luchando ahí. ¿Quién domina a quién? Y también va a haber otro problema que se mantiene, que es la relación entre el Estado y la Iglesia Católica.
¿ya? Y un hecho bien importante que es la ampliación del derecho a voto, pero solamente, acuérdense que es solamente para los hombres, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver lo que se llama el periodo liberal. Acuérdense, la palabra nos ayuda. Liberal significa que van a tener más libertades o van a pedir más libertades, en que el Estado no va a ejercer el poder tan fuertemente y que la Iglesia Católica también va a ceder en algunos de sus privilegios. Entonces los liberales, una vez en el poder, realizan algunos cambios, algunas reformas. ¿Y qué es lo que hacen primero? Reformar la Constitución que estaba vigente en esa época, que era la Constitución de 1833, acuérdense, ¿ya? Estaba vigente ahí. Y que era una Constitución hecha por los conservadores para mantenerlos a ellos en el poder. Entonces, ¿qué cambios le hicieron? Primero dice disminución del poder del Ejecutivo, o sea, disminuir las atribuciones del presidente de la República, disminuir el poder del presidente. ¿Cómo qué? Prohibiendo la reelección inmediata. Acuérdense que nosotros cuando vivimos los presidentes del periodo conservador, cada uno gobernó 10 años, pero eso no significaba que fueran elegidos para gobernar 10 años, sino que eran 5 años y los reelegían para el periodo inmediatamente siguiente. Por eso estos presidentes gobernaron 10 años. Entonces esto se prohíbe, ya no hay reelección inmediata. Y eso se mantiene hasta ahora. Nosotros sabemos que hay presidentes que han gobernado un periodo, pero no pueden seguir gobernando o ser candidatos para el periodo siguiente, ¿ya? Porque eso la Constitución no lo permite. Entonces, se prohíbe esto a partir de 1871, ¿ya? Y también dice la incompatibilidad parlamentaria. ¿De qué se trata esto? Que impidió a empleados nombrados por el presidente obtener un cargo parlamentario, con excepción de los ministros. O sea, si el presidente nombraba a alguien como, por ejemplo, subsecretario o secretario de alguna institución o presidente de algún organismo del Estado, este no podía digamos, obtener un cargo parlamentario, o sea, un cargo de senador, de diputado. Los que sí tenían esa atribución eran los ministros de Estado, ¿ya? ¿Qué otra medida tomaron frente a la Constitución? Dice, la ampliación de las facultades del Poder Legislativo. O sea, por un lado, disminuyen las atribuciones del presidente, pero por otro lado, aumentan las facultades del Parlamento o del Poder Legislativo. ¿Cómo lo hicieron? Dice, la inexistencia de la clausura del debate. En esta época, dice, los proyectos de ley solo se aprobaban cuando los parlamentarios consideraban resuelta la discusión. Por esto, algunos extendían las discusiones para retardar la aprobación de algunas leyes. O sea, un proyecto de ley que se presenta se tiene que discutir, pero hay un plazo para discutir, porque una vez terminado ese plazo hay que votar si se aprueba o se rechaza. Entonces, eso no existía en esa época, ¿ya? No había un fin o una clausura del debate, sino que ellos podían discutir eternamente un proyecto de ley y ahí quedaba y nunca se aprobaba o se retardaba la aprobación o el rechazo por último, ¿ya? Entonces, eso, el Congreso, los parlamentarios manejaban esto para su conveniencia, ¿ya? Como político. Otro elemento que aumenta el poder del Parlamento es la interpelación, ¿ya? Una de las funciones que hacía el Congreso era fiscalizar al Ejecutivo por medio de las interpelaciones. ¿Qué es lo que es fiscalizar? Revisar, verificar que lo que se esté haciendo se esté llevando a cabo respetando la ley. Entonces, ¿qué eran estas interpelaciones? El Parlamento o el Congreso llamaba a los ministros a dar explicaciones o a rendir cuentas sobre algún tema, ¿ya? Tenían que ir entonces los ministros de Estado, que eran nombrados por el presidente, y que daban las explicaciones necesarias, ¿ya? Si el Parlamento no aceptaba estas explicaciones, había un voto de censura, ¿ya? Y muchas veces esto significaba la renuncia del ministro. Y como renunciaba un ministro, renunciaba todo el resto de los ministros, o sea, todo el gabinete. Entonces los presidentes tenían que ir cambiando ministros. Y a ese cambio constante de ministros, se le llamó rotativa ministerial, ¿ya?
Entonces, todo eso era para qué. El Parlamento lo hacía para controlar lo que hacía el presidente y muchas veces impedir que gobernara. ¿Ya? Acuérdense que hubo presidentes que tuvieron, por ejemplo, 18 gabinetes, 13. O sea, cuando un presidente tiene que nombrar tantas veces los ministros es porque algo está sucediendo. Entonces, todo eso ocurría ¿por qué? Por las interpelaciones. ¿Ya? También otra forma de que el Parlamento amplió sus atribuciones es que dice retraso en la aprobación de las leyes periódicas. ¿Ya? ¿Cuáles eran las leyes periódicas? Las que debían aprobarse cada cierto tiempo, cada ciertos periodos. ¿Ya? Todos los años tienen que aprobarse, por ejemplo, la ley de presupuesto. O el presupuesto es lo que el Estado va a gastar. ¿Ya? La ley de las contribuciones o de los impuestos en este caso, y también otra ley que otorgaba financiamiento a las Fuerzas Armadas. Esas eran leyes que todos los años tenían que hacerse, ¿ya? El presidente las enviaba y el Parlamento las aprobaba o las rechazaba. Esas son las leyes periódicas. ¿Y qué es lo que hacía el Parlamento? El Parlamento retrasaba la aprobación de estas leyes, ¿ya? Y lo hacía ¿para qué? Para presionar, en este caso, al presidente. ¿Ya? Ahora, aquí se van a hacer varias reformas, ¿ya? Son las llamadas leyes laicas. ¿Y cuáles son las llamadas leyes laicas? Las que nosotros tenemos aquí. Que la primero es que las instituciones van a abandonar ese apego a la iglesia, ¿ya? Entonces se habla de una secularización. Dice, los partidos que apoyaban las ideas liberales impulsaron una serie de reformas que pretendían reducir la influencia de la iglesia, o sea, que la iglesia no influyera en tantas cosas en la vida cotidiana como algunas instituciones, ¿ya? Y estas transformaciones, por eso mismo, se conocieron como las leyes laicas, ¿ya? O sea, leyes que van a ser para todas las personas, no solamente para los creyentes, no solamente para los católicos, y que la iglesia no va a influir en eso, ¿ya? Entonces tenemos secularización, leyes laicas. ¿Cuáles fueron? La libertad de conciencia o la libertad de culto, que fue aprobada en 1865, dice, permitió a los no católicos practicar su culto de manera privada, ¿ya? Es decir, la gente que por ejemplo, los extranjeros, muchos extranjeros que llegaban a Chile no eran católicos, eran, por ejemplo, los ingleses, la mayoría eran anglicanos, ¿ya? Entonces, no podían practicar su religión, ni siquiera de manera privada. Entonces, ¿qué es lo que ahora se podía hacer? Estos anglicanos, por ejemplo, podían practicar su religión de manera privada. Pero en la Constitución se mantuvo la religión católica como religión oficial del Estado de Chile, ¿ya? Entonces, una libertad de culto a medias, digamos, o de conciencia. Dice, fin del fuero eclesiástico. Dice, se terminó con la facultad del clero de no ser juzgado por tribunales civiles. O sea, si un sacerdote cometía alguna falta, algún delito, no era juzgado por los tribunales civiles, sino que los tribunales eclesiásticos o los tribunales de la misma iglesia. Entonces, fuero significa protección. Entonces, por eso dice fin del fuero eclesiástico, ¿ya? Los sacerdotes ya no iban a estar protegidos por este fuero, sino que si cometían alguna falta que ameritaba ser juzgados por los tribunales civiles, eso tenía que ocurrir, ¿ya? Ya no estaban protegidos. Ley de cementerios laicos, dice, permitió que las personas sepultaran a su difunto en cementerios administrados por el Estado. ¿Por qué? Porque hasta ese momento existían los cementerios parroquiales, o sea, la mayor parte de las personas que morían eran sepultadas en terrenos cercanos a la iglesia o a la parroquia, ¿ya? Y si no eran creyentes, tenían que ser sepultados en otros lados, ¿ya? Entonces, aquí el Estado, respetando, digamos, la necesidad de los deudos de enterrar a sus difuntos, aquí se crearon estos llamados cementerios laicos, ¿ya? Había antes en el gobierno de, como director supremo
Bernardo Higgins se creó el cementerio general, pero era el único que había como cementerio laico, ¿ya? Y algo bien importante, lo que viene ahora, la ley de matrimonio civil y de registro civil, ¿ya? ¿Por qué? Nosotros sabemos que en el registro civil su origen es para registrar nacimientos, defunciones, matrimonios, ¿cierto? De todos los que vivimos, por ejemplo, en este caso, en Chile, ¿ya? Y antes, si no estaba el registro civil, si no existía, ¿dónde eran registrados los nacimientos? Eran registrados en los llamados registros parroquiales, ¿ya? Que tenía en este caso la iglesia. La iglesia anotaba los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, ¿ya? Y aquí, de aquí en adelante, a partir de 1884, esto ya lo iba a hacer el Estado, que es lo que corresponde, porque en el caso de la iglesia registraba todo, no solamente registraba a los católicos, pero ¿qué pasaba con aquellos que no eran católicos? ¿Ya? Y el matrimonio civil, ¿ya? Lo mismo, el matrimonio lo realizaba la iglesia en este caso y le daban una validez legal, pero de aquí en adelante el matrimonio legal, digamos, para la ley, para el Estado, iba a ser el matrimonio civil. O sea que la persona que quería contraer matrimonio tenía que hacerlo por la ley civil, y si quería casarse por la iglesia o alguna iglesia, lo podía hacer, pero tenía que hacer el matrimonio civil para que fuera válido en este caso. Recuerden que el matrimonio tiene que ver con la herencia, con todas esas cosas, ¿ya? Y esto, recordemos entonces, son leyes que van a secularizar la institución, es decir, la iglesia no va a tener influencia en ellos. Y por eso se habla de las llamadas leyes laicas. ¿Qué significa? Que estas leyes no tienen que ver con la iglesia, sino que es para todos los ciudadanos en este caso, o la gente que en este caso corresponde a Chile. Entonces está la libertad de conciencia o de culto, que fue como a medias, porque mantuvo la religión oficial, la religión católica, la ley del fuero eclesiástico, la ley de cementerios laicos, la ley del matrimonio civil y el registro civil, ¿ya? Y dice, este proceso va a concluir en 1925 con la separación constitucional definitiva entre el Estado y la Iglesia y el fin del patronato, iniciado en Chile durante el periodo colonial. O sea, recién en la Constitución que viene después, en 1925, la Iglesia se separa del Estado. ¿Ya? El Estado decreta la libertad de culto plena y la religión católica no es de ahí en adelante la religión oficial del Estado de Chile. Y el patronato, el fin del patronato, acuérdense que el patronato es el poder que tenía el Estado sobre la Iglesia. A veces el Estado estaba de acuerdo o no, por ejemplo, con el nombramiento de un obispo. De ahí en adelante ya no más. ¿Por qué? Porque la Iglesia es una institución que no pertenece al Estado. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Qué otra característica hay también en este periodo liberal? Dice, el aumento de las libertades públicas, ¿ya? Por eso se habla de un periodo liberal. Dice, los gobiernos liberales tomaron medidas para ampliar las libertades públicas. Por ejemplo, ¿qué libertades? La libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de imprenta y de enseñanza, que no estaban contempladas en la Constitución de 1833. ¿Se fijan? Entonces ampliaron estas libertades de reunión, de asociación, de imprenta, de enseñanza. Recuerden que la libertad de imprenta tiene que ver con la publicación, ¿ya? De periódicos, textos, etcétera, ¿ya? Libros. Además, en 1874 se decretó una nueva ley electoral que dificultó la intervención del Ejecutivo en las elecciones. ¿Ya? Las leyes electorales en esa época facilitaban que los presidentes, los gobiernos intervinieran en estas elecciones, ¿ya? A través de costumbres como el clientelismo, el caciquismo, el cacicazgo también se le llama, el cohecho. Yo les contaba a ustedes que el voto lo podían sacar del lugar de votación, entonces lo sacaban, se lo llevaban a otro lugar, lo marcaban según lo que les dijeran, ¿ya? Y más encima les pagaban por votar de esa manera, ¿ya? Entonces aquí
se van a tratar de evitar ese tipo de intervenciones. Pero una de las transformaciones más relevantes, más importantes, fue la ampliación del derecho a voto, ¿ya? La ampliación del derecho a voto para los hombres, reitero, ¿ya? Eliminando el requisito de contar con una profesión, propiedad e ingreso. Recuerden que para los hombres tenían derecho a voto los hombres solamente, y tenían requisitos, por ejemplo, saber leer y escribir, contar con algún ingreso o propiedad, la edad, si eran casados, mayor de 21, si eran solteros, mayor de 25. Aquí se quita o se elimina el requisito de tener algún ingreso, alguna propiedad, ¿ya? Dice, esto provocó el aumento del electorado, sin embargo, siguieron siendo excluidos las mujeres, los analfabetos, o sea, los hombres que no sabían leer y escribir, no podían votar tampoco, ¿ya? Quienes correspondían a un porcentaje importante de la población. Las mujeres no van a tener derecho a voto hasta el siglo siguiente, ¿ya? A mediados del siglo siguiente van a tener derecho a voto, van a votar por primera vez en elecciones municipales y en elecciones presidenciales recién el año 52, 1952. Entonces, aquí se amplía, es un avance para la época, sí. ¿Por qué? Porque pueden votar aquellos que no tienen o no pueden acreditar algún requisito, pero los hombres que no saben leer ni escribir están también fuera, o sea, están excluidos. Y las mujeres ahí excluidas, ¿ya? Por lo tanto, es un avance, pero que sí deja a un grupo importante sin derecho a voto, ¿ya? Aquí tenemos entonces lo que es una línea de tiempo, ¿ya? En que está el periodo liberal, desde 1861 a 1891. También están 30 años, ¿ya? Y ahí están los presidentes, José Joaquín Pérez, Federico Rásuriz, Aníbal Pinto, Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda, que es con quien termina este periodo. Y hay hechos destacados. Ejemplo, están las reformas que se hicieron en la Constitución de 1833, que acabamos nosotros de verlas, que aumentan el poder del Parlamento, pero disminuyen el poder del presidente. También aquí se desarrolla la Guerra del Pacífico, ¿ya? En que Chile se enfrenta a Bolivia, a Perú, por lo que comenzó con el alza de un impuesto en que habían quedado de acuerdo en que no se iba a alzar, y por el dominio de las tierras que había, digamos, primero guano, después salitre, ¿ya? Y también ocurre la ocupación, finaliza la ocupación de la Araucanía, ¿ya? De todo lo que es el territorio de la zona de la Araucanía, que ha sufrido bastantes problemas y que en la actualidad todavía siguen los conflictos. Y están las leyes laicas, las que mencionamos recién, ¿ya? Que tiene que ver con, por ejemplo, el registro civil y todo lo demás. Y José Manuel Balmaceda termina su periodo con una guerra civil, ¿ya? Aquí el conflicto va a estar entre quién manda, o el parlamento o el presidente, ¿ya? Y ese conflicto va a detonar en una guerra civil. Vamos a ver ahí. Aquí están los presidentes. Fíjense que el primero, José Joaquín Pérez, gobierna 10 años, o sea, hace uso de esa reelección inmediata. Pero como ya se prohibió, a partir de 1871 se prohíbe, todos los otros presidentes van a gobernar un periodo de, en este caso, 5 años, ¿ya? Así que aquí tenemos 6 años. En este caso tenemos acá a Federico Rásuriz, Aníbal Pinto, Santa María y Balmaceda, ¿ya? En total, entonces, este periodo va a durar 30 años. Ya, aquí hay problemas entre la Iglesia y el Estado y qué problemas existen o qué controversias van a haber. En que primero está lo que es la libertad de conciencia, en que la Iglesia planteaba que debía mantenerse la religión católica y que de hecho se mantuvo la religión católica hasta 1925 como religión oficial, pero a partir de 1865, como vimos delante,
se permite la práctica de las otras religiones, ¿ya? ¿Qué otro problema hubo entre la Iglesia y el Estado? Que es el llamado Estado docente. Dice, los liberales buscaban una formación laica y científica, además de delegar al Estado la tutela de la enseñanza privada. O sea, aquí los liberales estaban en contra de que la Iglesia dominara todo lo que fuera la parte de educación, de enseñanza, ¿ya? Ellos buscaban una educación laica, o sea, sin intervención de la Iglesia, basada en la ciencia, y que el Estado regulara la enseñanza privada, la controlara, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayor parte de los colegios privados eran de la Iglesia. Los cementerios laicos también fue un conflicto que hubo entre la Iglesia y el Estado, ¿ya? Hasta que finalmente se crea el cementerio laico. ¿Por qué? Dice, anteriormente dice, los vetados por el derecho canónico no podían ser sepultados en los cementerios. O sea, los que la Iglesia o el derecho canónico, el derecho que tiene la Iglesia, ¿ya? Porque también ellos tienen unas leyes que son de la Iglesia, vetaban a algunas personas. Por ejemplo, a quien que se hubiese suicidado no podía ser enterrado en un cementerio a cargo de la Iglesia. Entonces, para evitar todos esos problemas se crean los llamados cementerios laicos. El fuero, ¿ya? Aquí lo que dijimos, ya se pone fin a esta protección que tenían los eclesiásticos y pueden ser juzgados. Ellos cometen una falta que corresponde que sea juzgada por un tribunal civil, se va a hacer, ya no van a ser protegidos ni van a ser juzgados solamente por los tribunales de la Iglesia. Y el registro civil. ¿Se fijan? Dice, antes la Iglesia era la única organización que registraba los nacimientos, las defunciones y nacimientos, defunción y los matrimonios, ¿ya? Entonces dice, quedando fuera quienes tuvieran, otro credo, o sea, los que no eran católicos no eran registrados. Entonces, aparte de que se produce este no registro, ustedes tienen que considerar que las personas no existirían, digamos, de manera legal. Entonces el registro civil pone fin a eso y todos tenemos que ser registrados en el registro civil, ¿ya? Todos. Entonces ahí es más fácil también contar los nacimientos, los registros de los nacimientos, contar las muertes, etcétera, ¿ya? Lo que es importante para un Estado es saber la cantidad de habitantes que hay, cuántos han nacido, cuántos han fallecido, aparte de realizar los censos. Y por otro lado tenemos las leyes laicas, que son las que mencionamos, la ley de libertad de conciencia o de culto, la libertad de enseñanza, los cementerios laicos, el matrimonio civil y el registro civil, ¿ya? Entonces esas son las llamadas leyes laicas. Ya. Recuerden que tenemos el miércoles 7 de octubre una prueba. Entra esta primera parte, que es el periodo liberal, y la segunda parte, la síntesis la voy a hacer la próxima clase, ¿ya? Con el periodo parlamentario. Entonces, aquí uno tiene que tener bien clarito qué es lo que sucede, ¿ya? Recuerden que cuando hablamos de periodo liberal, ¿de qué época estamos hablando? ¿Ya? ¿De qué años? Lo primero, para ubicarnos desde 1861 a 1891. ¿Cuáles fueron los gobernantes? Ahí los tenemos, ¿ya? Los cambios que querían los liberales, ¿ya? Los cambios que se hicieron, las leyes laicas también se las tienen que saber. Las libertades que pidieron estos liberales, ¿ya? Libertad de, acuérdense, de asociación, de reunión, ¿ya? La libertad de culto también. ¿Qué pasaba con, qué problemas van a haber en esta época? El enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia, ¿ya? La Iglesia que quiere mantener su predominio en algunas situaciones y el Estado que quiere que esto llegue a su fin, ¿ya? Por eso también se habla de un Estado laico, que la Iglesia no tenga intervención. Siempre hablamos, cuando digo Iglesia, hablamos de la Iglesia católica, ¿ya? Acuérdense que era predominante en Chile.
Y el otro conflicto va a ser el que va a ocurrir entre los poderes, ya sea el poder ejecutivo, representado por el presidente, y el poder legislativo, representado por, en este caso, el Parlamento. Ese es el conflicto que se va a venir, ¿ya? Y por eso hablábamos de que en el caso de Balmaceda, que es el último presidente de este periodo, hay una guerra civil. Y esta guerra civil va a enfrentar a los que defienden el poder del presidente, en este caso del poder de Balmaceda, apoyados por el ejército, y a los que apoyan el poder del Parlamento, que en este caso va a estar apoyado por la Armada o la Marina. Y ahí se va a producir una guerra civil, ¿ya? Entre enero y agosto de 1891, ¿ya? Y esto va a llegar a su fin porque el grupo o el que defendía, en este caso, el poder del presidente va a ser derrotado, ¿ya? Y por eso a la etapa siguiente, o sea, a la etapa de 1891 al 1925, se le va a llamar periodo parlamentario, porque va a ser el Parlamento el que va a predominar ahí, ¿ya? Siempre va a haber lucha de siempre. Entonces aquí, antes era entre conservadores y liberales, ahora ya va a ser entre los que apoyan al Parlamento y los que apoyan al presidente, ¿ya? Entonces, y eso va a ocupar desde 1891 hasta 1925, en que se desarrolla lo que se llama el periodo eh, parlamentario en Chile, ¿ya? Y que llega a su fin porque se ocurren una serie de cambios y además el cambio más importante es el cambio de constitución, ¿ya? En que se crea una nueva constitución en 1925, ¿ya? Y eso ahí lo vamos a ver nosotros en la próxima clase. Ya, chiquillos, entonces ahí tener bien clarito esas ideas bases, ¿ya? Que son los conflictos que van a haber. Primero ubicarse en la época, los gobernantes, los cambios que se hicieron y los conflictos que van a desarrollarse en esta época, ¿ya? Entonces vamos a dejar de compartir.